Imagina por un momento que eres una mujer de apenas 25 años, perdida en medio del desierto de Arizona, con 4 hombres armados rodeándote mientras el sol se oculta tras las montañas rocosas. Tus manos tiemblan, tu corazón late tan fuerte que sientes que va a salirse de tu pecho, y sabes que esta podría ser tu última noche en la tierra. Los ojos de esos hombres brillan con una crueldad que jamás habías visto, y sus sonrisas despiadadas te helaran la sangre. Pero lo que no sabías, lo que ninguno de ellos sabía, es que desde las sombras de los cactus gigantes, un par de ojos oscuros como la noche misma los observaba en silencio. Ojos que pertenecían a alguien cuya presencia cambiaría todo en los próximos minutos de una manera que jamás podrías imaginar. Era el año 1883, y el territorio de Arizona era una tierra sin ley donde la supervivencia dependía de la astucia, la fuerza y, a veces, de la misericordia de extraños. Sarah Mackenzie había llegado al pueblo fronterizo de Tombstone apenas 3 semanas atrás, huyendo de un pasado doloroso en Boston. Su esposo había muerto en un accidente en la fábrica textil, dejándola sin nada más que deudas y la promesa de un tío lejano que le había ofrecido trabajo en su tienda general en el salvaje oeste. El viaje había sido una pesadilla desde el momento en que subió al tren. Hombres borrachos, ladrones de ganado y toda clase de desalmados poblaban las rutas hacia los territorios fronterizos. Pero Sarah tenía determinación, esa clase de determinación que nace del dolor y la desesperación. Llevaba consigo solo una maleta pequeña con sus pocas pertenencias y un medallón de plata que había pertenecido a su abuela, lo único de valor que le quedaba en el mundo. Cuando finalmente llegó a Tombstone, descubrió que su tío había muerto 2 meses atrás en un tiroteo en el salón local. La tienda había sido vendida para pagar sus deudas, y Sarah se encontró completamente sola en un pueblo donde las mujeres sin protección masculina eran vistas como presas fáciles. Durante esas 3 semanas, había trabajado limpiando mesas en el salón El Coyote Dorado, aguantando las miradas lascivas y los comentarios obscenos de los mineros, vaqueros y forajidos que frecuentaban el lugar. Cada noche regresaba a la pequeña habitación que alquilaba la pensión de la señora García, contando las pocas monedas que había ganado y soñando con juntar suficiente dinero para regresar al este. Pero esta noche había sido diferente. Esta noche, 4 hombres habían estado observándola con una intensidad que le revolvía el estómago. Los había visto antes. Jack Morrison, un tipo corpulento con una barba grasosa y manos enormes como jamones. Tommy el Serpiente Rodríguez, delgado como un palo pero con ojos que destilaban maldad pura. Bill Henderson, un exsoldado con una cicatriz que le atravesaba toda la cara desde la frente hasta la barbilla. Y Frank Cooper, el más joven de todos pero quizás el más peligroso, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Cuando Sarah terminó su turno y salió por la puerta trasera del salón, como había hecho todas las noches anteriores, algo se sintió terriblemente mal. El aire estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. Incluso los perros del pueblo habían dejado de ladrar, como si sintieran la presencia del peligro que se cernía sobre la noche. Había caminado apenas 2 cuadras cuando escuchó los pasos detrás de ella. Primero 1, luego 2, después 3 y finalmente 4 pares de botas golpeando el suelo polvoriento al unísono. Su respiración se aceleró, pero siguió caminando, tratando de convencerse de que solo era su imaginación, que el miedo la estaba volviendo paranoica. «Oye, bonita», la voz áspera de Jack Morrison cortó el silencio como un cuchillo. «No tienes que correr. Solo queremos hablar contigo». Las carcajadas que siguieron a esas palabras le confirmaron sus peores temores. Sarah aceleró el paso, pero sabía que no podía correr más rápido que 4 hombres a caballo, y efectivamente, segundos después escuchó el galope aproximándose. «Por favor», murmuró para sí misma, «por favor, que alguien me ayude». Pero las calles de Tombstone estaban desiertas. Las ventanas de las casas permanecían cerradas, las cortinas corridas. En un pueblo fronterizo, la gente había aprendido a no meterse en problemas ajenos si querían seguir vivos. Los 4 jinetes la rodearon como lobos acorralando a un cordero.
Sus caballos resoplaban y pisoteaban el suelo, levantando nubes de polvo que brillaban bajo la luz de la luna llena. Sara se detuvo en el centro del círculo que habían formado, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentir el pulso en sus oídos. «Sabemos que tienes dinero escondido, dulzura», dijo Tommy Rodríguez, su voz siseante como la de una serpiente real. «El viejo García nos contó antes de morir que habías pagado 3 meses de alquiler por adelantado. Eso significa que tienes más. ¿De dónde vino eso?» «No, no tengo nada más», tartamudeó Sara, su voz apenas audible. «Lo que pagué era todo lo que tenía». Bill Henderson se bajó de su caballo con movimientos lentos y deliberados, como un depredador que sabe que su presa no puede escapar. La cicatriz en su cara parecía más profunda y siniestra bajo la luz de la luna. «Mientes», gruñó, escupiendo al suelo. «Las mujeres como tú siempre mienten. Pero no te preocupes, tenemos formas de hacer que la gente nos diga la verdad». Frank Cooper, el más joven, saltó ágilmente de su montura y se acercó a Sara por el lado opuesto. Su sonrisa helada se había vuelto aún más amplia, revelando dientes amarillentos por el tabaco. «Además», dijo con una voz que pretendía sonar suave pero que sonaba absolutamente aterradora, «aunque no tengas dinero, hay otras formas en las que puedes pagarnos por nuestro tiempo». Sara sintió que las piernas le temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. Miró desesperadamente a su alrededor, buscando alguna ruta de escape, algún lugar donde correr, alguien que pudiera ayudarla. Pero todo lo que veía eran las sombras amenazantes de los cactus saguaro que se alzaban como centinelas silenciosos en el paisaje desértico. «Por favor», susurró, y odió el sonido de súplica en su propia voz. «Déjenme ir. Prometo que no le diré a nadie sobre esto. Pueden quedarse con todo lo que tengo, solo déjenme ir». Jack Morrison se rió, un sonido gutural y desagradable que hizo que Sara sintiera náuseas. «Oh, pequeña Sara», dijo, saboreando cada palabra. «No creo que entiendas la situación en la que te encuentras. Verás, ya decidimos que te vamos a quitar todo lo que tienes. La pregunta ahora es si vas a cooperar y hacer esto fácil, o si vamos a tener que persuadirte». En ese momento, como si el universo hubiera decidido jugar una broma cósmica cruel, una ráfaga de viento sopló a través del desierto, haciendo que los cactus se balancearan y crearan sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. El sonido del viento entre las espinas sonaba como susurros de los muertos, y Sara se estremeció no solo de miedo, sino de algo más primitivo, algo que le decía que había más en esa noche de lo que podía ver. Pero los 4 hombres no parecían haber notado nada extraño. Estaban demasiado concentrados en su presa, demasiado seguros de su poder y superioridad numérica como para prestar atención a las señales que la naturaleza les estaba enviando. Lo que ninguno de ellos sabía era que desde hacía más de 1 hora habían estado siendo observados por alguien que conocía ese desierto como la palma de su mano. Alguien para quien cada sombra, cada sonido, cada cambio en el viento tenía un significado. Alguien que había aprendido desde niño a moverse como un fantasma a través del paisaje rocoso, invisible e inaudible hasta que decidiera revelar su presencia. Nasova, cuyo nombre significaba lobo en su lengua nativa, había estado cazando cerca del pueblo cuando escuchó las voces y los cascos de los caballos. A sus 32 años, era uno de los últimos guerreros apaches que aún vivían libres en esas tierras que una vez habían sido completamente suyas. Su tribu había sido casi exterminada por el ejército americano, y los pocos supervivientes habían sido enviados a reservas donde morían lentamente de hambre y desesperación. Pero Nasova había elegido un camino diferente. Había elegido la vida solitaria del fugitivo, moviéndose constantemente, viviendo de la caza y evitando tanto a los soldados como a los colonos que ahora poblaban sus tierras ancestrales. No buscaba venganza activamente, pero tampoco la evitaba cuando se presentaba la oportunidad. Y esta noche, la oportunidad había llegado a él. Desde su posición oculta detrás de un grupo de rocas, podía ver claramente la escena que se desarrollaba abajo. 4 hombres blancos acorralando a una mujer indefensa, planeando robarle y probablemente algo mucho peor. Era una escena que había presenciado demasiadas veces en su vida, aunque usualmente las víctimas habían sido mujeres de su propia gente. Por un momento,
Consideró simplemente alejarse. No era su problema, después de todo. La mujer era una de los invasores, una de los que habían tomado sus tierras y exterminado a su familia. ¿Por qué debería arriesgar su vida por ella? Pero mientras observaba, algo en la postura de la mujer, en la forma en que mantenía la cabeza alta a pesar del terror evidente en sus ojos, le recordó a su hermana menor, Oneida. Ella también había sido valiente hasta el final, incluso cuando los soldados habían atacado su campamento aquella terrible mañana de hace 10 años. Nasova cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso familiar del dolor y la pérdida. Cuando los abrió de nuevo, su decisión estaba tomada. Esta noche, los espíritus de sus ancestros tendrían justicia. Mientras tanto, en el círculo de terror que se había formado alrededor de Sara, la situación empeoraba por momentos. Tommy Rodríguez había sacado un cuchillo largo y afilado que brillaba amenazadoramente bajo la luz de la luna. «¿Sabes qué, dulzura?», dijo, pasando la hoja del cuchillo por su propia mejilla en un gesto obscenamente sugerente. «Creo que vamos a empezar cortando esa bonita ropa tuya. A ver qué tesoros escondes debajo». Sara retrocedió instintivamente, pero se encontró con el pecho sólido de Bill Henderson, quien había aprovechado su distracción para colocarse directamente detrás de ella. Las manos enormes del exsoldado se cerraron sobre sus hombros como tenazas de hierro. «No te muevas tanto, pequeña», murmuró Henderson en su oído, su aliento caliente y apestoso a whisky barato. «Solo vas a hacer que esto sea más difícil para ti». Frank Cooper aplaudió lentamente, como si estuviera viendo una obra de teatro particularmente entretenida. «Me gusta cuando luchan un poco», dijo con esa sonrisa helada que nunca abandonaba su rostro. «Hace que sea más emocionante». Jack Morrison se acercó lentamente, sus botas pesadas haciendo crujir la grava bajo sus pies. En sus ojos, Sara pudo ver algo que la aterrorizó más que todas las amenazas verbales. Una completa falta de humanidad, como si fuera un animal depredador mirando su próxima comida. «Vamos a hacer esto paso a paso», dijo Morrison, su voz tan tranquila que resultaba aún más aterradora. «Primero, vas a decirnos dónde escondes tu dinero. Después, vas a quitarte esa ropa bonita. Y después, bueno, después vamos a divertirnos un poco». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sara, pero se las limpió rápidamente. No iba a darles la satisfacción de verla completamente quebrada. Si iba a morir esta noche, al menos moriría con dignidad. «Nunca», susurró, y luego, más fuerte, «nunca». La bofetada de Morrison fue tan fuerte que Sara vio estrellas. El sabor metálico de la sangre llenó su boca, y sintió como su labio inferior se hinchaba inmediatamente. «Error, pequeña», gruñó Morrison. «Error muy grande». Pero en el momento exacto en que Morrison levantaba la mano para golpearla de nuevo, un sonido cortó el aire nocturno como un silbido sobrenatural. No fue hasta que Tommy Rodríguez gritó de dolor que se dieron cuenta de lo que había pasado. Una flecha había aparecido como por arte de magia, atravesando completamente la mano que sostenía el cuchillo. El arma había caído al suelo con un tintineo metálico, y Rodríguez se tambaleaba, sosteniendo su mano herida contra su pecho mientras la sangre goteaba entre sus dedos. «¿Qué demonios?». Henderson había soltado a Sara y estaba mirando frenéticamente a su alrededor, tratando de localizar el origen del ataque. Pero el desierto permanecía silencioso y aparentemente vacío. Las sombras de los cactus se movían suavemente con la brisa nocturna, pero no había señal de vida humana en ninguna parte. «¡Cobarde!», gritó Morrison hacia la oscuridad. «Muéstrate y pelea como un hombre». Su respuesta llegó en forma de otra flecha que pasó tan cerca de su oreja izquierda que pudo sentir las plumas rozando su piel. Esta vez, la flecha se clavó profundamente en el tronco de un saguaro, vibrando con la fuerza del impacto. Frank Cooper había sacado su pistola y estaba apuntando en todas direcciones como un hombre poseído. «¡Ahí!», gritó, disparando hacia una sombra que podría haber sido un hombre o podría haber sido simplemente una roca con forma extraña. El sonido del disparo resonó a través del desierto, pero no hubo grito de dolor ni sonido de un cuerpo cayendo. Solo el eco gradualmente decreciente del arma de fuego, y luego, una vez más, el silencio. Sara había aprovechado la confusión para alejarse algunos pasos del grupo, pero no se atrevía a correr todavía. Sabía que en la oscuridad del desierto,
Podría perderse fácilmente y morir de sed antes del amanecer. Mejor esperar y ver qué pasaba. Además, una parte de ella estaba fascinada por lo que estaba presenciando. Alguien, un completo extraño, había decidido ayudarla. En un mundo donde había aprendido que solo podía depender de sí misma, la idea de que alguien más se preocupara por su bienestar era casi tan aterradora como liberadora. La tercera flecha llegó sin advertencia, silbando a través del aire nocturno con precisión letal. Esta vez, el objetivo fue la culata de la pistola de Frank Cooper. El impacto fue tan preciso y poderoso que el arma salió volando de su mano, llevándose con ella 2 de sus dedos. Cooper gritó como un animal herido, cayendo de rodillas y sosteniendo su mano mutilada. La sangre brotaba entre sus dedos restantes, formando pequeños charcos en el suelo polvoriento. ¡Santo Dios! Henderson había palidecido tanto que su rostro parecía casi translúcido bajo la luz de la luna. «Es un maldito indio. Nos está cazando». Fue entonces cuando finalmente lo vieron. Como si hubiera surgido directamente de las sombras mismas, una figura se materializó entre los cactus. Alto, delgado pero muscular, con el cabello negro azabache trenzado y adornado con plumas de águila. Su piel bronceada parecía brillar con un resplandor sobrenatural, y en sus manos sostenía un arco hecho de madera de nogal que había sido pulida hasta obtener un brillo dorado. Pero fueron sus ojos los que realmente impactaron a Sarah. Eran oscuros como la noche misma, pero ardían con una intensidad que parecía atravesar directamente al alma. No mostraban crueldad como los ojos de sus atacantes, pero tampoco mostraban misericordia. Era la mirada de un depredador natural, calculadora y completamente letal. Nasova se movió con una gracia fluida que desafiaba la comprensión humana. Cada paso estaba perfectamente calculado, cada movimiento servía a un propósito. Cuando levantó su arco y colocó otra flecha en la cuerda, el movimiento fue tan suave que parecía una danza mortal. Aléjense de la mujer, su voz cortó el aire nocturno como una hoja de obsidiana. Habló en inglés, pero con un acento que hacía que cada palabra sonara como un cántico antiguo. Jack Morrison, a pesar de su evidente terror, logró mantener algo de su bravuconería anterior. «Escúchame, salvaje», gruñó, aunque su voz temblaba visiblemente. «Esto no es asunto tuyo. La mujer nos debe dinero, y vamos a cobrarnos de una manera u otra». La respuesta de Nasova fue inmediata y devastadora. La cuarta flecha atravesó el aire y se clavó directamente en el muslo derecho de Morrison, atravesándolo completamente y enterrándose en el suelo detrás de él. El hombre gigantesco se derrumbó como un árbol talado, rugiendo de dolor y furia. «Te equivocas», dijo Nasova, ya colocando otra flecha en su arco. «Ahora es completamente mi asunto». Bill Henderson, viendo cómo sus compañeros caían uno por uno, decidió que había llegado el momento de intentar una retirada estratégica. Se dirigió hacia su caballo, pero antes de que pudiera llegar a la montura, otra flecha silbó a través del aire y se clavó en la silla de montar, tan cerca de sus partes íntimas que pudo sentir el calor de la madera. «Muévete otro paso y la próxima flecha no será una advertencia». La voz de Nasova sonaba completamente tranquila, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de amenazar con mutilar a un hombre. Henderson se congeló en su lugar, las manos levantadas en un gesto de rendición. Tommy Rodríguez, todavía sosteniendo su mano herida, logró reunir suficiente valentía para hablar. «¿Qué? ¿Qué quieres de nosotros?», tartamudeó. Nasova se acercó lentamente, manteniendo su arco listo pero no completamente tenso. Sus ojos nunca dejaron de moverse, vigilando constantemente a los 4 hombres para asegurarse de que ninguno de ellos intentara algún movimiento desesperado. «Quiero que entiendan algo muy importante», dijo, deteniéndose a unos 10 pies del grupo. «Estas tierras han visto demasiada violencia, demasiado sufrimiento. Cada acto de crueldad innecesaria mancha la tierra con sangre que grita por venganza». Sarah observaba la escena como hipnotizada.
Nunca había visto a alguien moverse con tal combinación de gracia letal y control absoluto. Era como si Nasova fuera una fuerza de la naturaleza misma, imparable e inevitable. Pero ustedes, continuó Nasova, ustedes eligieron agregar más crueldad a un mundo que ya tiene demasiada. Eligieron atacar a alguien que no podía defenderse, solo porque tenían el poder para hacerlo. Frank Cooper, todavía sangrando profusamente por sus dedos perdidos, intentó protestar. Solo queríamos un poco de dinero. No íbamos a matarla. La mirada que Nasova le dirigió podría haber congelado el infierno mismo. Mentiroso, dijo simplemente. Puedo oler las mentiras en ti como huelo la podredumbre en una carcasa. Planeaban tomar mucho más que dinero de esta mujer. Fue entonces cuando Sara se dio cuenta de algo que la sorprendió. A pesar de que Nasova claramente tenía el control total de la situación, a pesar de que podría haber matado a los 4 hombres en cuestión de segundos si hubiera querido, no lo había hecho. Había herido a cada uno de ellos, sí, pero ninguna de las heridas era fatal. Era como si estuviera enviando un mensaje en lugar de buscar venganza pura. Morrison, a pesar del dolor de la flecha que atravesaba su pierna, logró rugir una última amenaza. El ejército te va a encontrar, salvaje. Van a cazarte como al perro que eres. Esta vez, la respuesta de Nasova fue diferente. Por primera vez, Sara vio algo parecido a una sonrisa en su rostro, aunque era una sonrisa que no contenía humor alguno. El ejército ha estado tratando de cazarme durante 10 años, dijo suavemente. Todavía estoy aquí. Muchos de ellos no. Luego se dirigió directamente a Sara, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de completa seguridad. Mujer, dijo, su voz ahora notablemente más suave, ¿estás herida? Sara se tocó instintivamente el labio hinchado donde Morrison la había golpeado. No, no gravemente, logró decir, sorprendida de que su voz sonara más firme de lo que había esperado. Nasova asintió una vez, aparentemente satisfecho con su respuesta. Luego se volvió de nuevo hacia los 4 hombres heridos. Escúchenme bien, dijo, y ahora había una cualidad hipnótica en su voz que hizo que incluso Sara prestara atención completa. Van a subirse a sus caballos, van a salir de este pueblo, y nunca van a regresar. Si vuelvo a verlos en territorio apache, si escucho que han lastimado a otra mujer indefensa, los próximos flechazos serán a sus corazones. Henderson ayudó a Cooper a ponerse de pie, mientras Rodríguez intentaba detener el sangrado de su mano con jirones de su camisa. Morrison tuvo que ser prácticamente arrastrado hasta su caballo, la flecha aún sobresaliendo de su pierna como una advertencia grotesca. «Esto no ha terminado», gritó Cooper mientras subía trabajosamente a su montura. «Volveremos con más hombres». La respuesta de Nasova fue colocar otra flecha en su arco y apuntar directamente al corazón de Cooper. El movimiento fue tan rápido y fluido que Cooper ni siquiera lo vio venir hasta que la punta de obsidiana estaba apuntando directamente a su pecho. «Puedes intentarlo», dijo Nasova con esa calma sobrenatural que había mantenido durante toda la confrontación. «Pero recuerda, yo conozco estas tierras mejor que ustedes conocen sus propios nombres. Puedo acecharlos durante días sin que se den cuenta. Puedo aparecer en sus sueños como una pesadilla viviente. Realmente quieren pasar el resto de sus vidas mirando por encima del hombro». El silencio que siguió fue tan profundo que Sara pudo escuchar el latido de su propio corazón. Finalmente, Henderson habló en nombre del grupo. «Está bien», dijo, su voz apenas audible. «Está bien. Nos vamos. Y no volvemos». Uno por uno, los 4 hombres montaron sus caballos y se alejaron en la noche. Sus siluetas desaparecieron gradualmente entre las sombras del desierto, hasta que solo quedó el sonido decreciente de los cascos contra la tierra dura. Sara y Nasova permanecieron inmóviles, mirándose el uno al otro a través del claro iluminado por la luna.
El aire entre ellos estaba cargado de una tensión que no era exactamente peligrosa, pero que definitivamente era intensa. Fue Nasova quien rompió el silencio primero. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, y aunque su tono no era hostil, Sara pudo detectar una genuina curiosidad en su voz. «Mi tío», comenzó Sara, luego se detuvo. Algo sobre la presencia de este hombre la hacía querer ser completamente honesta, incluso sobre cosas que normalmente mantendría privadas. «Mi tío murió. Vine aquí para trabajar con él, pero llegué demasiado tarde». Nasova asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Y ahora estás sola?». No era una pregunta, sino una declaración de hecho. Sara asintió, sintiéndose extrañamente vulnerable bajo esa mirada penetrante. «Las tierras fronterizas no son seguras para una mujer sola», continuó Nasova. «Especialmente una mujer que no conoce los peligros que acechan en cada sombra». «Lo estoy aprendiendo», dijo Sara con una pequeña sonrisa amarga. «Esta noche ha sido educativa». Por primera vez, Nasova mostró algo parecido a una expresión de humor genuino. «Tienes espíritu», dijo. «Eso es bueno. Sin espíritu, el desierto te mata rápidamente». Se acercó a ella lentamente, manteniendo sus movimientos deliberadamente no amenazantes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Sara pudo ver más detalles de su rostro. Tenía cicatrices pequeñas, principalmente en los pómulos, que parecían ser resultado de batallas pasadas. Pero sus ojos, esos ojos oscuros e intensos, también contenían algo que no había notado antes. Una profunda tristeza, como si hubiera visto demasiado dolor en su vida. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Sara de repente. «No me conoces. No me debes nada». Nasova la miró durante un largo momento antes de responder. «Porque», dijo finalmente, «hay suficiente oscuridad en este mundo. A veces, la única forma de combatir la oscuridad es con un poco de luz». Se dio vuelta como si fuera a marcharse, pero Sara lo detuvo. «Espera», gritó, sorprendiéndose a sí misma con la desesperación en su voz. «¿Cómo puedo agradecerte?». Nasova se detuvo, pero no se volvió para mirarla. «Sobrevive», dijo simplemente. «Encuentra tu fuerza. Y cuando tengas la oportunidad, ayuda a alguien más que no pueda ayudarse a sí mismo». «¿Te volveré a ver?», preguntó Sara, aunque no estaba segura de por qué esa pregunta era tan importante para ella. Esta vez, Nasova sí se volvió para mirarla una última vez. «El desierto es grande», dijo, «pero no tanto como parece. Los caminos de las personas que están destinadas a encontrarse siempre se cruzan de nuevo». Y con esas palabras, se desvaneció en las sombras tan silenciosamente como había aparecido. Un momento estaba allí, real y sólido como la roca del desierto, y al siguiente había desaparecido por completo, como si hubiera sido solo un sueño o una visión. Sara permaneció inmóvil durante varios minutos, mirando fijamente el lugar donde Nasova había estado parado. Parte de ella comenzaba a preguntarse si toda la experiencia había sido real, si no había sufrido algún tipo de alucinación inducida por el terror. Pero luego miró el suelo y vio las flechas rotas y manchadas de sangre, evidencia innegable de lo que había ocurrido. También vio las huellas de los caballos dirigiéndose hacia el horizonte y manchas oscuras en la tierra donde la sangre de sus atacantes había goteado. Había sido real. Todo había sido increíblemente, imposiblemente real. Mientras caminaba de regreso hacia el pueblo, Sara sintió que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Ya no era la mujer asustada y desesperada que había salido del salón hace apenas una hora. Había visto el verdadero peligro cara a cara y había sobrevivido. Más que eso, había sido testigo de algo que desafió todo lo que creía entender sobre el mundo. Había conocido a un hombre que podría haber sido su enemigo natural. Después de todo, ella era parte del grupo de personas que habían invadido y colonizado sus tierras ancestrales, pero que en su lugar había elegido protegerla.
No porque ella se lo hubiera pedido, no porque él obtuviera algún beneficio de ello, sino simplemente porque era lo correcto. En los días que siguieron, Sara no pudo sacar a Nasova de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros e intensos, esa forma de moverse como si fuera parte del mismo paisaje, esa combinación mortal de gracia y poder que había desplegado con tanta naturalidad. Pero más que su habilidad física, lo que más la impresionaba era la elección que había hecho. En un mundo donde la violencia vegaba más violencia, donde la venganza era vista como justicia, él había elegido algo diferente. Las noticias de lo que había pasado esa noche se extendieron por Tombstone como un incendio en hierba seca. Los 4 hombres habían sido vistos saliendo del pueblo al galope, heridos y aterrorizados, sin detenerse ni para atender sus heridas adecuadamente. Jack Morrison había llegado al médico del pueblo vecino con una flecha todavía atravesando su pierna, farfullando historias incoherentes sobre un demonio apache que podía materializarse de la nada. Pero lo más interesante era la reacción de la gente del pueblo. En lugar del miedo que Sara había esperado ante la noticia de que un apache andaba suelto en la zona, muchos de los residentes parecían aliviados. Esos 4 malditos habían estado aterrorizando a la gente durante meses, le confió la señora García mientras le servía café en su pensión. Morrison violó a la hija de los Peterson el mes pasado, y Henderson le robó todo el ganado a los Williams. Nadie se atrevía a denunciarlos porque el sheriff está en su nómina. Quizás, agregó el señor Hutchins, el herrero del pueblo, necesitábamos que alguien de afuera nos recordara lo que significa la justicia real. Sara se dio cuenta de que Nasova no solo la había salvado a ella esa noche. Había liberado a todo el pueblo de una amenaza que había estado creciendo durante meses, una amenaza que los residentes se habían sentido impotentes para combatir. Pero también sabía que su situación personal no había mejorado mucho. Seguía sin dinero, seguía sin familia, y seguía siendo una mujer sola en un territorio peligroso. La única diferencia era que ahora tenía una historia que la mayoría de la gente no creería completamente. Fue 3 semanas después de aquella noche fatídica cuando Sara tuvo su segundo encuentro con lo imposible. Había estado trabajando en el jardín detrás de la pensión de la señora García, tratando de cultivar algunas verduras para complementar las magras comidas que podía permitirse, cuando sintió esa familiar sensación de estar siendo observada. Esta vez, sin embargo, no sintió miedo. De alguna manera, sabía exactamente quién estaba allí incluso antes de levantar la vista. Nasova estaba de pie en el borde del jardín, tan silencioso e inmóvil que podría haber sido confundido con una estatua. Llevaba ropas diferentes esta vez, pantalones de cuero desgastados y una camisa de algodón que había visto días mejores, pero sus ojos seguían siendo los mismos, intensos, observadores y sorprendentemente gentiles cuando la miraron. «Hola», dijo Sara, sintiéndose extrañamente tímida. «No esperaba verte de nuevo». «Ni yo esperaba volver», admitió Nasova, acercándose lentamente. Pero había algo inconcluso. Se detuvo a unos pocos pies de distancia, manteniendo esa distancia respetuosa que parecía ser natural en él. «Los hombres de esa noche», continuó, «no regresaron, pero enviaron palabra a otros. Hay rumores de que van a ofrecer una recompensa por mi cabeza». Sara sintió una punzada de miedo, no por sí misma, sino por él. «¿Una recompensa? ¿Cuánto?» «Suficiente para atraer cazadores de recompensas desde Texas», dijo Nasova con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aparentemente, salvar a una mujer de ser violada y robada me convierte en un criminal peligroso». La amargura en su voz era palpable, pero Sara pudo detectar algo más debajo, una profunda fatiga, como si fuera un hombre que había estado corriendo durante demasiado tiempo y estaba cansándose de la carrera. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sara. «Lo que siempre hago», respondió Nasova. «Sobrevivir. Moverme. Mantenerme un paso adelante de mis perseguidores». Hubo un momento de silencio incómodo. Sara podía sentir que había algo más que él quería decir,
algo que lo estaba luchando por expresar. Pero primero, dijo finalmente, quería asegurarme de que estuvieras bien, que hubieras encontrado tu camino. La simple preocupación en su voz casi hizo llorar a Sara. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se había preocupado genuinamente por su bienestar, sin expectativas, sin agenda oculta? Estoy bien, dijo, aunque ambos sabían que era solo parcialmente cierto. Trabajo, como, tengo un techo sobre mi cabeza. Es más de lo que tenía hace un mes. Nasova asintió, pero sus ojos sugerían que podía ver más de lo que ella estaba diciendo. Pero no estás viviendo, dijo suavemente. Estás solo, existiendo. La observación fue tan precisa que Sara se sintió como si hubiera sido vista hasta el alma. ¿Y qué se supone que haga?, preguntó, y por primera vez permitió que algo de su frustración se filtrara en su voz. No tengo dinero para irme. No tengo familia a la que recurrir. No tengo habilidades que valgan mucho aquí. Existir es lo mejor que puedo hacer. Nasova la estudió durante un largo momento, y Sara tuvo la inquietante sensación de que le estaba viendo no solo quien era ahora, sino quien podría llegar a ser. Hay una familia, dijo finalmente, a 3 días de viaje hacia el norte. Colonos alemanes, buena gente. El hombre se rompió la pierna en un accidente de minería hace 2 meses, y su esposa está sola tratando de manejar su granja y cuidar a 3 niños pequeños. Necesitan ayuda. Sara frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Una sombra de sonrisa real cruzó el rostro de Nasova. Escucho cosas. Veo cosas. El desierto cuenta historias para aquellos que saben cómo escuchar. ¿Y por qué me estás diciendo esto? Porque, dijo Nasova, acercándose un paso más, creo que podrías ayudarlos. Y creo que ellos podrían ayudarte a encontrar lo que realmente estás buscando. ¿Y qué es lo que estoy buscando?, preguntó Sara, genuinamente curiosa por escuchar su respuesta. Un hogar, dijo simplemente. Un lugar donde pueda ser más que solo una superviviente. Las palabras golpearon a Sara como un puño en el estómago, no porque fueran crueles, sino porque eran absolutamente ciertas. Durante todos estos meses, había estado tan concentrada en el simple acto de sobrevivir que había olvidado que la supervivencia era solo el primer paso. Lo que realmente había estado buscando, lo que había esperado encontrar cuando viajó hacia el oeste, era un lugar donde pudiera construir algo más que una mera existencia. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó, aunque incluso mientras hacía la pregunta, sabía cuál era la respuesta. No lo sabes, admitió Nasova. Pero sabes esto. Tuve la oportunidad de lastimarte hace 3 semanas, y en su lugar elegí protegerte. Tengo la oportunidad de lastimarte ahora, y en su lugar estoy tratando de ayudarte a encontrar una vida mejor. Tenía razón, por supuesto. Sara había aprendido a leer a las personas durante su tiempo en Tombstone, tenía que hacerlo para sobrevivir, y todo en Nasova le decía que era exactamente lo que parecía ser, un hombre peligroso, sí, pero un hombre honorable. Si voy, dijo lentamente, si encuentro a esta familia y las cosas funcionan, te volveré a ver. La pregunta había salido de su boca antes de que pudiera detenerla, y se sintió avergonzada por la desesperación que había detectado en su propia voz. Nasova la miró durante lo que pareció una eternidad. No lo sé, dijo honestamente. Mi vida no me permite hacer promesas sobre el futuro. Pero puedo prometerte esto. Si alguna vez estás en peligro real, si alguna vez necesitas ayuda y no tienes a dónde recurrir, encuentra una forma de hacer saber al desierto que necesitas ayuda. Y si estoy vivo, y si es posible, vendré. ¿Cómo hago saber al desierto que necesito ayuda?, preguntó Sara, medio en broma. Nasova se acercó y gentilmente tomó su mano derecha. Sus dedos eran callosos por años de trabajo duro, pero su toque era sorprendentemente suave. Cuidadosamente, dibujó un pequeño símbolo en la palma de su mano con su dedo índice, algo que parecía una combinación de un animal y una montaña.
Este es el símbolo de mi familia, explicó. Si alguna vez necesitas ayuda, dibuja esto en la tierra en un lugar abierto donde pueda ser visto desde arriba. Luego espera. Si puedo venir, vendré. Sara miró el símbolo invisible en su palma, memorizando la sensación de cómo había sido dibujado. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, preguntó suavemente. Nasova soltó su mano y retrocedió un paso. Porque dijo, en un mundo lleno de gente que elige hacer daño cuando podrían elegir ayudar, encontrar a alguien que vale la pena proteger es raro y precioso. Sin más palabras, se dio vuelta y comenzó a alejarse. Pero esta vez, Sara no sintió la misma sensación de pérdida que había sentido la primera vez. Esta vez, sintió algo diferente, esperanza. «Nasova», gritó cuando él había llegado al borde del jardín. Se detuvo pero no se volvió. «Gracias», dijo Sara. «Por todo». Él asintió una vez, y luego desapareció entre las sombras del atardecer. 2 días después, Sara había empacado sus pocas pertenencias y se había despedido de la señora García. La mujer mayor le había dado provisiones para el viaje y un abrazo sorprendentemente cálido. «Eres más fuerte de lo que crees», mija, le había susurrado al oído. «Y más valiente también». El viaje hacia el norte fue difícil, pero no peligroso. Sara había seguido las direcciones exactas que Nasova le había dado y había encontrado a la familia Müller exactamente donde le había dicho que estarían. Heinrich Müller era un hombre robusto en sus 40 años, con una barba rubia y ojos azules que brillaban con inteligencia a pesar del dolor constante de su pierna rota que había sanado incorrectamente. Su esposa, Greta, era una mujer pequeña pero feroz, con manos que mostraban el desgaste de años de trabajo duro, pero con una sonrisa que podía iluminar una habitación. Sus 3 hijos, Klaus de 8 años, Liesel de 6 y el pequeño Johann de apenas 3, habían mirado a Sara con la curiosidad natural de los niños que no habían aprendido aún a desconfiar de los extraños. Cuando Sara les explicó que había venido a ayudar, ofreciendo trabajar a cambio de comida y alojamiento, Greta había comenzado a llorar de alivio. «Dios nos ha enviado un ángel», había murmurado en su alemán entrecortado en inglés. Los siguientes meses fueron los más satisfactorios de la vida de Sara. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, ayudando con los cultivos, cuidando a los niños, cocinando, limpiando y haciendo las 1000 tareas que requería mantener una granja en funcionamiento. Era trabajo duro, más duro de lo que había hecho nunca en su vida, pero cada noche se acostaba con una sensación de satisfacción que nunca había experimentado en Boston o Tombstone. Los Müller la trataron no como a una empleada, sino como a un miembro de la familia. Greta le enseñó a hacer pan alemán y a conservar verduras para el invierno. Heinrich, una vez que su pierna había sanado lo suficiente, le enseñó a disparar un rifle y a rastrear animales. Los niños la adoptaron como a una tía querida, corriendo hacia ella cada mañana con historias de sus sueños y planes para el día. Por primera vez desde la muerte de su esposo, Sara se sintió como si tuviera un hogar real. Pero incluso en los momentos más felices, sus pensamientos a menudo volvían al apache solitario que había hecho posible todo esto. Se preguntaba dónde estaría, si estaría seguro, si alguna vez pensaba en ella como ella pensaba en él. La respuesta a esa pregunta llegó de la manera más inesperada posible. Era una tarde de octubre, casi 6 meses después de su llegada a la granja Müller. Sara estaba en el jardín de la cocina, recolectando las últimas calabazas de la temporada, cuando Klaus llegó corriendo desde el campo norte. «Sara, Sara», gritaba, sus ojos grandes por la excitación y algo de miedo. «Hay un hombre indio en la colina. Está solo mirando la casa». El corazón de Sara se saltó un latido. Con las manos llenas de calabazas, siguió a Klaus hacia el campo, donde Heinrich y Greta ya estaban parados, sombreándose los ojos para mirar hacia la colina que Klaus había señalado. Y allí, silueteado contra el cielo de la tarde, estaba la figura familiar e inconfundible de Nasova. «¿Lo conoces?»,
preguntó Greta, notando la expresión en el rostro de Sara. Sí, dijo Sara suavemente. Él es la razón por la que estoy aquí. Dejó caer las calabazas y comenzó a caminar hacia la colina, su corazón latiendo cada vez más fuerte con cada paso. Cuando estaba a medio camino, Nasova comenzó a bajar para encontrarse con ella. Se encontraron en un pequeño arroyo que corría entre la granja y la colina. Nasova se veía diferente, más delgado, con nuevas cicatrices en sus brazos, y algo en sus ojos que no había estado allí antes. Algo que parecía peligroso y desesperado. ¿Estás bien?, fueron las primeras palabras de Sara. Nasova sonrió, pero era una sonrisa triste. Has cambiado, dijo en lugar de responder su pregunta. Te ves completa. Era cierto. Sara podía sentirlo en sí misma. Los meses de trabajo duro, de propósito real, de ser necesitada y valorada, habían transformado no solo su cuerpo sino su espíritu entero. Los Müller son buena gente, dijo. Tenías razón sobre ellos. Usualmente tengo razón sobre la gente, dijo Nasova, y esta vez su sonrisa fue más genuina. ¿Pero qué pasa contigo?, presionó Sara. No has respondido mi pregunta. Nasova miró hacia la granja, donde la familia Müller permanecía observando a una distancia respetuosa. Estoy bien, dijo finalmente. Pero no voy a estarlo por mucho tiempo. El miedo apretó el estómago de Sara. ¿Qué quieres decir? Los cazadores de recompensas se están acercando, explicó Nasova. Me han estado siguiendo durante 2 semanas. Son buenos, mejores de lo que esperaba. Y hay muchos de ellos. Entonces, ¿por qué viniste aquí?, preguntó Sara, aunque pensaba que ya sabía la respuesta. Porque, dijo Nasova, mirándola directamente a los ojos, quería verte una vez más antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras fueron como un golpe físico. Sara se sintió mareada, como si toda la sangre hubiera drenado de su cabeza. No, susurró. No puede ser demasiado tarde. Puedes esconderte, o huir más lejos, o... Sara la interrumpió gentilmente. He estado huyendo durante 10 años. Estoy cansado de huir. Entonces lucha, dijo Sara fieramente. Vi lo que puedes hacer. Puedes derrotar a algunos cazadores de recompensas. Tal vez, admitió Nasova, pero no a 12. Y no cuando han traído armas que nunca había visto antes. Sara sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Después de todos estos meses de felicidad, después de finalmente encontrar un lugar donde pertenecía, la posibilidad de perder al hombre que había hecho todo esto posible era más de lo que podía soportar. ¿Qué puedo hacer?, preguntó desesperadamente. Tiene que haber algo que pueda hacer para ayudar. Nasova extendió la mano y gentilmente tocó su mejilla. Ya lo has hecho, dijo suavemente. Me has mostrado que todavía hay bondad en el mundo. Que todavía hay gente que vale la pena proteger. Eso es más de lo que esperaba encontrar cuando decidí ayudarte aquella noche. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sara. Eso no es suficiente, dijo. No es suficiente si vas a morir. Todos vamos a morir, Sara, dijo Nasova con una calma que la enfureció. La única pregunta es si nuestras vidas significarán algo antes de que eso pase. Tu vida significa algo para mí, gritó Sara, sorprendiéndose tanto a sí misma como a él con la intensidad de sus emociones. Nasova la miró durante un largo momento, y Sara vio algo cambiar en sus ojos. ¿Significa?, preguntó suavemente. Sí, dijo Sara, las palabras saliendo en una avalancha. Significa todo para mí. Has cambiado mi vida completamente. Me has dado esperanza cuando no tenía ninguna. Me has mostrado que hay hombres honorables en el mundo. No puedo perderte. Nasova cerró los ojos como si sus palabras le hubieran causado dolor físico.
Sara dijo cuando los abrió de nuevo, no puedes amarme. ¿Por qué no?, demandó ella. Porque soy un hombre muerto, dijo simplemente. Porque incluso si sobrevivo esta vez, siempre habrá una próxima vez. Porque no puedo ofrecerte la vida que mereces. ¿Y si no me importa?, preguntó Sara. ¿Y si prefiero tener unos pocos años contigo que una vida entera sin ti? La agonía en el rostro de Nasova era dolorosa de ver. Eso no es una elección que pueda permitir que hagas, dijo finalmente. No es tu elección qué hacer, replicó Sara fieramente. Es mía. Permanecieron mirándose el uno al otro a través del pequeño arroyo, el agua corriendo entre ellos como un símbolo de todo lo que los separaba. Finalmente, Nasova habló de nuevo. Hay un lugar, dijo lentamente, en las montañas. Un lugar secreto donde mi gente solía reunirse para las ceremonias sagradas. Si pudiera llegar allí, podría hacer un soporte. Podría tener una oportunidad. Entonces ve, dijo Sara inmediatamente. Ve ahora. Está a 2 días de viaje, dijo Nasova. Y los cazadores están solo a unas horas detrás de mí. No puedo superarlos a pie. Sara sintió una chispa de esperanza. Pero podrías con un caballo. Tal vez, admitió Nasova. Un buen caballo, descansado y rápido, podría darme la ventaja que necesito. Heinrich tiene caballos, dijo Sara rápidamente. Buenos caballos. Alemanes, fuertes y rápidos. Sara, no puedo robar. No estarías robando, lo interrumpió Sara. Estarías tomando prestado. Con permiso. Antes de que Nasova pudiera protestar más, Sara se había dado vuelta y estaba corriendo de regreso hacia la granja. La siguió a una distancia prudente, manteniéndose lo suficientemente atrás para no parecer amenazante. Cuando Sara llegó a donde estaba esperando la familia Müller, estaba sin aliento y desesperada. Heinrich, jadeó, necesito pedirte el favor más grande de mi vida. El alemán grande frunció el ceño con preocupación. ¿Qué pasa, Sara? ¿Estás en problemas? No yo, dijo Sara, mirando hacia donde Nasova esperaba cerca del arroyo. Él. Es el hombre que hizo posible que viniera aquí. El hombre que me salvó la vida. Y ahora necesita ayuda desesperadamente. Rápidamente, Sara explicó la situación, o al menos tanto como pudo sin entrar en detalles que podrían asustar a los niños. Habló de cazadores de recompensas y de injusticia, de un hombre bueno siendo perseguido por hacer lo correcto. Heinrich escuchó en silencio, sus ojos moviéndose ocasionalmente hacia la figura solitaria cerca del arroyo. ¿Y qué necesita?, preguntó finalmente. Un caballo, dijo Sara. Tu mejor caballo. Para llegar a un lugar seguro antes de que lo alcancen. Heinrich fue silencioso durante un largo momento. Greta le puso una mano en el brazo. Heinrich dijo suavemente en alemán, luego cambió al inglés. Sara nos ha dado tanto. Si ella dice que este hombre merece ayuda. No es eso, dijo Heinrich lentamente. Es que, si le doy un caballo a un apache fugitivo y las autoridades se enteran. Se detuvo, mirando el rostro de Sara. Vio la desesperación allí, la súplica silenciosa y algo más. Amor. Amor real y profundo por el hombre que esperaba cerca del arroyo. Pero continuó con una pequeña sonrisa, si mi caballo es robado por un ladrón muy hábil mientras estoy distraído, bueno, eso es diferente. Sara lo miró con asombro. Heinrich. Ve, dijo el alemán, apuntando hacia el establo. Toma a Zander. Es el más rápido y fuerte que tengo. Y toma provisiones. Hay comida y agua en las alforjas. Sara lo abrazó ferozmente, luego corrió hacia el establo. Zander era un semental negro magnífico, con ojos inteligentes y músculos que se ondulaban bajo su piel brillante. Cuando Sara lo llevó del establo,
El caballo parecía sentir la urgencia de la situación y se movía con energía nerviosa. Nasova se acercó cuando ella llegó con el caballo. «No puedo aceptar esto», dijo, pero sus ojos estaban fijos en Xander con obviosa apreciación. «Ya está hecho», dijo Sara firmemente. «Heinrich dice que el caballo fue robado. No puedes devolver un caballo que fue robado, ¿verdad?» Una sonrisa real cruzó el rostro de Nasova por primera vez en su conversación. «Supongo que no», admitió. Montó a Xander con la gracia fluida que Sara recordaba, y el caballo respondió inmediatamente a su toque, como si reconociera a un jinete maestro. «¿Cuánto tiempo hasta que llegues a tu lugar seguro?», preguntó Sara. «Si todo sale bien, estaré allí mañana por la noche», dijo Nasova. «Si no». «Saldrá bien», dijo Sara ferozmente. «Tiene que salir bien». Nasova la miró desde la altura del caballo, y en sus ojos Sara vio algo que hizo que su corazón se saltara un latido. «Sara», dijo suavemente, «si sobrevivo a esto, si encuentro una manera de hacer que pare la persecución». «Sí», susurró ella. «¿Estarías dispuesta a considerar una vida que no se pareciera a nada de lo que habías planeado? Una vida que sería difícil y peligrosa y completamente incierta». Sara sintió como si el corazón fuera a explotar de esperanza. «Ya estoy viviendo una vida que no se parece a nada de lo que había planeado», dijo. «Y ha sido la mejor vida que he tenido jamás». Nasova se inclinó desde la silla de montar y gentilmente tocó su rostro una vez más. «Entonces tal vez», dijo, «cuando todo esto termine, tengamos algo de lo que hablar». Se enderezó en la silla y tomó las riendas. «Cuídate, Sara Mackenzie», dijo. «Y recuerda, eres más fuerte y más valiente de lo que crees». Con esas palabras, espoleó a Xander hacia un galope y desapareció en las montañas, llevándose con él el corazón y las esperanzas de Sara. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Sara. No podía concentrarse en el trabajo, apenas podía comer, y dormía muy poco. Greta trató de consolarla, pero no había palabras que pudieran aliviar la ansiedad que la carcomía. En la tarde del tercer día, cuando Sara estaba convencida de que nunca volvería a ver a Nasova vivo, Klaus llegó corriendo de nuevo desde los campos. «Sara», gritó, «el hombre indio está de vuelta. Y no está solo». El corazón de Sara se hundió. Si Nasova había regresado con otros, podría significar que estaba herido y necesitaba ayuda, o peor, que había sido capturado. Corrió hacia el campo norte, seguida por toda la familia Müller. Pero cuando vio las figuras en la colina, se detuvo en shock. Nasova estaba allí, montando a Xander, pero no estaba solo. Con él había 3 otros apaches. Un hombre mayor con cabello blanco y rostro profundamente marcado por el tiempo, una mujer de edad mediana con ojos gentiles pero fuertes, y un joven que se parecía tanto a Nasova que claramente eran parientes. Pero lo más sorprendente de todo era que no parecían fugitivos o guerreros en el sendero de la guerra. Parecían pacíficos, esperanzados, incluso. Nasova cabalgó hacia adelante para encontrarse con Sara, los otros manteniéndose a una distancia respetuosa. «Pensé que habías muerto», fueron las primeras palabras de Sara cuando él desmontó. «Casi», admitió Nasova, y Sara pudo ver vendajes bajo su camisa que sugerían heridas recientes. «Los cazadores de recompensas me alcanzaron justo cuando llegaba a las montañas sagradas». «Entonces, ¿cómo?» «Resulta que no era el único apache que había decidido hacer un último esfuerzo allí», dijo Nasova con una sonrisa que era parte dolor y parte triunfo. «Mi tío y algunos otros miembros de mi tribu también habían llegado allí, huyendo de la reserva». Sara miró hacia los otros apaches. «Tu familia». «Lo que queda de ella», confirmó Nasova. «Y tuvieron una idea que yo nunca había considerado». «¿Qué idea?» «En lugar de luchar contra los cazadores de recompensas», explicó Nasova, «decidimos luchar contra el sistema que los envió». Sara frunció el ceño.
confundida. No entiendo. Mi tío, Takoda, dijo Nasoba, señalando al hombre mayor, solía ser un negociador entre nuestro pueblo y el gobierno americano, antes de que las cosas se volvieran tan malas. Conoce las leyes de ustedes mejor que la mayoría de los americanos. Y resulta que Jack Morrison y sus amigos nunca presentaron cargos oficiales contra mí, dijo Nasoba, su sonrisa volviéndose más amplia. No pueden, porque eso requeriría que admitieran lo que estaban haciendo esa noche. En su lugar, simplemente pusieron una recompensa privada por mi cabeza. Sara comenzó a entender. Pero las recompensas privadas son ilegales en el territorio de Arizona, terminó Nasoba. Especialmente cuando se ofrecen por prevenir un crimen. Takoda llevó la información al juez territorial en Phoenix, junto con testimonios de varias personas en Tombstone sobre las actividades de Morrison y sus hombres. Y ahora Morrison y sus amigos son los que tienen precios por sus cabezas, dijo Nasoba con una satisfacción evidente. Cargos por intento de violación, robo a mano armada, extorsión y una docena de otros crímenes que habían estado cometiendo durante meses. Sara sintió como si estuviera en un sueño. ¿Estás diciendo que estás libre? No completamente, admitió Nasoba. Todavía soy técnicamente un fugitivo de la reserva. Pero Takoda ha estado negociando con las autoridades. Parece que hay un precedente para apaches que han ayudado a hacer cumplir la ley americana. Pueden ganar cierto grado de libertad y autonomía. Sara miró hacia los otros apaches, que permanecían pacientemente esperando. ¿Y ellos? También son parte de las negociaciones, explicó Nasoba. El gobierno está considerando permitir que un pequeño grupo de nosotros establezca una especie de comunidad semiautónoma en tierras que no son valiosas para la minería o la agricultura. No sería como los viejos tiempos, pero sería algo. La esperanza que había estado creciendo en el corazón de Sara de repente se vio templada por una nueva preocupación. ¿Y dónde estarían esas tierras? Nasoba la miró directamente a los ojos. A medio día de viaje desde aquí, dijo suavemente. En las montañas, cerca del lugar sagrado donde hicimos nuestro último esfuerzo. Sara sintió como si no pudiera respirar. Era demasiado perfecto, demasiado bueno para ser verdad. ¿Estás preguntándome? Comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. Te estoy preguntando, dijo Nasoba, acercándose a ella hasta que estuvieron a solo unos pies de distancia, si estarías dispuesta a considerar una vida completamente diferente de cualquier cosa que jamás hayas imaginado. Una vida donde seríamos socios en todo, en la supervivencia, en la construcción de algo nuevo, en la creación de un futuro que ninguno de nosotros podría crear solo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sara, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «Estás pidiéndome que me case contigo», susurró. «Te estoy pidiendo que me permitas amarte por el resto de mi vida», dijo Nasoba. «En cualquier forma que sea posible, bajo cualquier ley que reconozca nuestra unión, de cualquier manera que te haga feliz». Sara miró hacia la familia Muller, que había estado observando toda la escena con expresiones de asombro y deleite creciente. Greta tenía las manos presionadas contra su corazón, y Heinrich estaba sonriendo tan ampliamente que su cara parecía a punto de romperse. «Pero los Muller», comenzó Sara. «Necesitarán ayuda durante años», interrumpió Nasoba. «Y estaríamos lo suficientemente cerca para visitarlos regularmente, para ayudar cuando sea necesario. No tendrías que elegir entre tu nueva familia y nosotros». Sara se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Cuando finalmente exhaló, sintió como si estuviera liberando años de miedo, soledad e incertidumbre. «Sí», susurró, y luego, más fuerte, «sí, sí, por supuesto que sí». Nasoba la tomó en sus brazos y la levantó, girándola en círculos mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. Cuando finalmente la puso en el suelo,
Ella pudo ver que él también tenía lágrimas en los ojos. No será fácil, le advirtió. Habrá personas que no aprobarán, desafíos que no podemos predecir, momentos en que nos preguntaremos si hicimos la elección correcta. Nada que haya valido la pena en mi vida ha sido fácil, dijo Sara fieramente. Y prefiero enfrentar cualquier desafío contigo que vivir una vida segura y fácil sin ti. Nasova la besó entonces, suave y profundamente, mientras los Muller aplaudían y gritaban de alegría en el fondo. Cuando finalmente se separaron, Sara se sintió como si fuera una persona completamente nueva, no la viuda asustada que había llegado a Tombstone, ni siquiera la mujer trabajadora que había encontrado refugio con los Muller, sino alguien completamente nuevo y poderoso. Los siguientes días fueron un torbellino de preparaciones y despedidas. Greta lloró como si estuviera perdiendo a una hija, pero también se regocijó por la felicidad de Sara. Heinrich declaró que era la mejor historia de amor que había escuchado jamás. Insistió en que Sara se quedara con Zander como regalo de bodas. Después de todo, bromeó, el caballo ya fue robado. Podría ser robado de nuevo. Los niños estaban desconsolados por la partida de Sara, pero se emocionaron cuando Nasova prometió enseñarles a rastrear y cazar la próxima vez que los visitaran. La ceremonia de matrimonio se realizó de acuerdo tanto con las tradiciones apaches como con las leyes americanas. Takoda presidió la ceremonia apache en las montañas, mientras que un juez de paz llegó desde el pueblo más cercano para hacer que la unión fuera legal bajo la ley americana. Sara había esperado sentirse extraña o fuera de lugar durante la ceremonia apache, pero en su lugar se sintió como si estuviera siendo bienvenida a casa. Las tradiciones eran diferentes de las que había conocido, pero la calidez y aceptación de la pequeña comunidad la envolvieron como un abrazo. La parte más conmovedora de la ceremonia llegó cuando Neida, la prima de Nasova y la única otra mujer de su edad en el grupo, le presentó a Sara con un collar hecho de turquesa y plata. Esto perteneció a la madre de Nasova, explicó Oneida en inglés cuidadosamente hablado. Ella habría querido que lo tuviera la mujer que trajera luz de vuelta a sus ojos. Sara había llorado entonces, abrumada por la generosidad y aceptación de gente que tenía todas las razones para desconfiar de ella. Su nueva vida fue exactamente tan desafiante como Nasova había predicho, pero también más rica y satisfactoria de lo que Sara jamás había imaginado posible. Aprendió a hablar apache básico, mientras Nasova perfeccionó su inglés. Juntos, trabajaron para construir una casa que combinaba técnicas de construcción tradicionales apaches con elementos de comodidad americana. Sara descubrió que tenía un talento natural para la medicina herbal, y Oneida le enseñó las propiedades curativas de las plantas del desierto. A cambio, Sara enseñó a las mujeres apaches técnicas de costura y preservación de alimentos que había aprendido en Boston y con los Muller. Pero quizás lo más importante, Sara y Nasova se convirtieron en puentes entre dos mundos. Cuando surgían disputas entre colonos y apaches en la zona, a menudo recurrían a ellos para mediar. Sara podía hablar con los colonos en términos que entendían, mientras que Nasova podía explicar las perspectivas y preocupaciones apaches. No siempre tenían éxito, los prejuicios de ambos lados corrían profundamente, pero lograron evitar varios conflictos potencialmente violentos. Gradualmente, se ganaron reputación como personas justas e imparciales a las que se podía recurrir cuando se necesitaba una resolución pacífica. Los meses se convirtieron en años, y la pequeña comunidad apache prosperó de maneras que nadie había esperado. Desarrollaron relaciones comerciales con colonos locales, intercambiando artesanías tradicionales y conocimiento de la tierra por herramientas modernas y otros suministros. Sara dio a luz a 3 hijos. Primero una hija a la que llamaron Luna, porque había nacido durante una luna llena particularmente brillante, luego gemelos, un niño y una niña, a los que llamaron Kai y Sage. Los niños crecieron verdaderamente bilingües y biculturales, tan cómodos en el mundo apache como en el mundo americano. Los Muller se convirtieron en parte extendida de su familia, visitándose regularmente y compartiendo celebraciones y tragedias. Cuando Heinrich finalmente murió de vejez, fue enterrado según las tradiciones alemanas,
pero con honores apaches también, reconociendo su papel en hacer posible el amor de Sara y Nasova. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Funcionarios del gobierno que trataron de forzar a la comunidad a mudarse a una reserva oficial. Colonos que se oponían a cualquier grado de autonomía apache. Miembros de ambas culturas que nunca pudieron aceptar completamente el matrimonio mixto de Sara y Nasova. Pero también hubo triunfos inesperados. Cuando una epidemia de difteria golpeó la región, fue el conocimiento combinado de la medicina herbal apache de Sara y las técnicas médicas modernas lo que ayudó a salvar docenas de vidas, tanto apache como colonas. Cuando una sequía severa amenazó los cultivos de todos en la región, fue el conocimiento tradicional apache sobre las fuentes de agua ocultas lo que ayudó a las comunidades a sobrevivir. Gradualmente, Sara se dio cuenta de que se había convertido en algo que nunca había esperado ser, un líder. La gente recurriera a ella no solo por su capacidad de mediar entre culturas, sino por su sabiduría práctica y su capacidad de ver soluciones que otros pasaban por alto. En su 50º cumpleaños, Sara se sentó en el porche de la casa que había construido con Nasova, mirando el valle donde sus hijos ahora criaban a sus propios niños. El cabello de Nasova ahora era más gris que negro, y tenía líneas profundas alrededor de sus ojos, pero todavía se movía con esa gracia fluida que había capturado su corazón tantos años atrás. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él, siguiendo su mirada hacia el valle. Sara consideró la pregunta seriamente. Su vida había sido tan diferente de todo lo que había imaginado cuando era una joven viuda en Boston. Había enfrentado peligros que nunca había soñado, había vivido una existencia más dura físicamente de lo que jamás había pensado posible, había navegado por desafíos culturales y sociales que a veces parecían imposibles. Pero también había encontrado amor más profundo del que había creído posible, había criado hijos que eran fuertes y compasivos, había ayudado a construir una comunidad que prosperaba contra todas las probabilidades, y había vivido una vida de propósito y significado. Nunca, dijo finalmente. Ni un solo día. Nasova sonrió y tomó su mano, sus dedos entrelazándose con la facilidad de décadas de práctica. Ni yo, dijo suavemente. Mientras el sol se ponía sobre las montañas que habían llegado a llamar hogar, Sara reflexionó sobre el camino extraño e impredecible que la había llevado a este momento. Una noche terrible en Tombstone, cuando 4 hombres crueles la habían acorralado, había cambiado el curso de su vida entera. Pero no fue la crueldad lo que había cambiado todo, fue la elección de un hombre de intervenir, de proteger a un extraño, de mostrar misericordia cuando podría haber mostrado indiferencia. Esa noche, cuando se había sentido más sola y vulnerable, había aprendido una verdad que había guiado el resto de su vida, que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que toda la esperanza se ha perdido, la bondad puede aparecer de las fuentes más inesperadas. Y a veces, si eres lo suficientemente valiente para aceptar esa bondad, puede llevarte a una vida más extraordinaria de la que jamás te atreviste a soñar. Los años continuaron pasando, y la historia de Sara y Nasova se convirtió en leyenda en la región. Se contaba en los salones de Tombstone y en las fogatas apaches por igual, la historia de la mujer valiente y el guerrero honorable que habían encontrado amor en medio del caos, y que habían usado ese amor para construir puentes entre mundos que parecían destinados a estar en conflicto para siempre. Sus hijos crecieron para convertirse en líderes en sus propias comunidades, llevando adelante las lecciones que habían aprendido sobre el valor de la compasión, la importancia del entendimiento mutuo y el poder transformador del amor verdadero. Y cuando Sara finalmente murió, a la edad de 78 años, con Nasova sosteniendo su mano y sus hijos y nietos reunidos a su alrededor, sus últimas palabras fueron una expresión de gratitud por una vida vivida completamente, por un amor que había durado décadas, y por la aventura extraordinaria que había comenzado con un momento de terror en el desierto de Arizona. Nasova vivió 3 años más, y cuando murió, fue enterrado junto a Sara en una colina que daba a la comunidad que habían ayudado a crear. Sus tumbas se convirtieron en un lugar de peregrinaje para personas de todas las culturas que creían en el poder del amor para superar las diferencias, el valor de defender lo que es correcto incluso cuando es peligroso,
y la posibilidad de crear algo hermoso y duradero incluso en las circunstancias más desafiantes. La historia, que había comenzado con 4 hombres acorralando a una mujer vulnerable en la oscuridad del desierto, se había transformado en una saga de esperanza, amor, y la prueba de que incluso las situaciones más desesperadas pueden llevar a los finales más hermosos cuando las personas eligen la bondad sobre la crueldad, la compasión sobre la indiferencia, y el amor sobre el miedo. Y así, queridos oyentes, termina esta historia extraordinaria, una historia que nos recuerda que en nuestro mundo moderno, lleno de división y conflicto, todavía tenemos la capacidad de elegir ser como Nasova. Observar desde las sombras cuando vemos injusticia, decidir intervenir cuando podríamos mirar hacia otro lado, y usar nuestra fuerza para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. La próxima vez que veas a alguien en problemas, recuerda la noche en el desierto de Arizona cuando un apache solitario decidió que la vida de una extraña valía más que su propia seguridad. Recuerda que cada acto de bondad, no importa cuán pequeño parezca, tiene el poder de cambiar no solo una vida, sino el curso de la historia misma. Porque todos tenemos la oportunidad de ser el héroe en la historia de alguien más. Todos tenemos la capacidad de aparecer en el momento justo, con las habilidades correctas, y cambiar todo para mejor. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho pensar sobre el poder del amor para superar las diferencias más profundas, o si simplemente disfrutaste de esta aventura extraordinaria de Sara y Nasova, te invito a que explores más historias como esta en nuestro canal. Tenemos docenas de relatos sobre personas valientes que eligieron hacer lo correcto cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado, sobre amores que florecieron contra todas las probabilidades, y sobre héroes que aparecieron de las sombras cuando más se necesitaban. Suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que celebran lo mejor de la humanidad, y deja un comentario contándonos sobre algún momento en tu propia vida cuando alguien apareció inesperadamente para ayudarte, o cuando tuviste la oportunidad de ser esa persona para alguien más. Porque al final, todos somos parte de la misma historia humana, una historia de personas imperfectas que a veces eligen ser extraordinarias, de extraños que se convierten en salvadores, y de amor que encuentra una manera de florecer incluso en los lugares más improbables. Y esa, tal vez, es la lección más hermosa de todas, que no importa cuán oscuras parezcan las cosas, no importa cuán solos o vulnerable te sientas, siempre existe la posibilidad de que alguien esté observando desde las sombras, listo para aparecer con arco y flechas, ya sean literales o metafóricas, para cambiar tu historia para siempre. Gracias por acompañarnos en esta jornada extraordinaria. Hasta la próxima historia, recuerda, el mundo está lleno de héroes invisibles. Quizás es tiempo de que tú seas uno de ellos.